Allá por 2001, Todd y Kerry Breitenstein terminaban de darle forma a un juego de mesa que nacía fruto de la pasión que sentían por la serie B, los zombies del maestro Romero y los juegos de miniaturas y de rol que coparon sus horas de juventud y que tantos momentos de felicidad les proporcionaron. Si bien pasó algo desapercibido durante sus primeros años de vida y empezó a despegar en 2002 con la creación de su propia empresa, Twilight Creations, no fue hasta 2003 que determinadas productoras se fijaron en él y comenzaron a distribuirlo masivamente. Primero en su Norteamérica natal y después prácticamente por todo el mundo. Zombies amasó tal éxito que fue traducido a más de 15 idiomas, contó con 3 revisiones o actualizaciones del juego base y llegó a contar con la friolera de 15 expansiones dedicadas y otras 4 compatibles y combinables en forma de un spin-off titulado Humanos. Pero centrémonos en lo verdaderamente importante. ¿Qué es Zombies? Zombies es un juego diseñado adrede para ser accesible y muy simple, con unas reglas sencillas, unos componentes muy baratos y un arte excepcional, del que luego hablaremos en detalle, y en el que asumíamos el rol de un tipo con escopeta que debía huir a tiro limpio de una ciudad infestada de zombies, para lo cual debía encontrar el camino hacia el helipuerto y asegurarse mientras tanto de que ningún otro humano se interponía ante sus planes de supervivencia. Hasta 6 jugadores lucharían entre ellos por ser los que lograsen huir o por acabar en primer lugar con 25 zombies. Muy simple, pero no necesitaban nada más. A nivel mecánico, el juego consistía en colocar una nueva loseta en cada turno, poner sobre la misma los zombies que ésta nos señalase y tantos tokens de vida y de munición como tuviese impresos, estos servían a modo de +1 para mejorar las tiradas fallidas, lanzar un dado para determinar nuestro movimiento en ortogonal, emplear alguna carta de arma o de evento si así lo quisiésemos, luchar contra zombies al llegar a una casilla donde hubiese alguno, mediante una tirada de un dado de 6 que debía resultar en un 4, un 5 o un 6 para considerarse exitosa, lanzar otro dado tras esto y mover tantos zombies como se nos indicase, y a poder ser los que estuviesen más cercanos a otros jugadores, y con esto vuelta a empezar. Lo cierto es que no se trataba de un diseño demasiado elaborado, y en ningún caso podría considerarse sobresaliente o brillante, pero como antes os comentaba, la razón principal de Zombies era la de no complicarle la vida a nadie, valiéndose de la máxima simpleza posible. Y el éxito del juego se dio por eso mismo, porque hablamos de un juego de mesa simple, que para muchos fue la puerta de entrada y el descubrimiento de esta afición, y que podía adquirirse por apenas 24 o 25 €, conteniendo un mazo de cartas, 100 zombies de plástico, de una calidad muy justita, pero con 100 al fin y al cabo, 35 losetas de terreno, 2 dados de 6 caras, 6 personajes de plástico para los jugadores, tokens de corazones y de balas a cascoporro y un manual bastante escueto. Y es que Zombies, ya no como juego, sino como producto, era perfecto, porque hoy en día si quieres entrar a la afición mediante la adquisición de un juego con miniaturas que pretenda algo similar a la obra de Twilight Creations, te verás casi obligado a desembolsar unos 100 $, como mínimo. Pero quedarnos en que simplemente es un juego sencillo y barato sería un gran error, porque la importancia y el peso de Zombies va mucho más allá. Y es que nos encontramos con un producto que vale más por la suma de sus partes que por cada una de ellas por separado. Y me explico. En primer lugar, Zombies supuso un recurso de gran valor para aquellos que pretendían crear prototipos de juegos de mesa. Y es que la cantidad del contenido, junto a su bajo precio, lo convirtió en el rey de esta especialidad. Os sorprenderíais de la cantidad de juegos que se han creado con un proto de base que partía de zombies. Y siendo totalmente sincero, esto no te lo puedes permitir con juegos de 100 o 150 €. El cariño que sienten muchos creadores por este juego parte de esa facilidad de adquisición y de uso que pudieron darle. Pero, por otro lado totalmente distinto, al resultar en un juego tan básico a nivel de reglas, Zombies era un título para el que la gente creaba escenarios, variaciones de reglas, campañas, cartas de armas, tarjetas de personajes, eventos y todo lo que se os ocurra. Y si bien esto no es recomendable con juegos demasiado complejos, Zombies era realmente perfecto para con esto, y no costaba mucho convertirlo en un juego realizado según tus gustos, ya fuesen los de un crawler más complejo o los de un juego con mayor narrativa emergente de por medio. Otra parte importante de la magia de Zombies sucedía gracias a sus expansiones.
En una aparecían nuevos enemigos más difíciles de matar. En otra, debíamos recuperar una serie de páginas de un hechizo desperdigados por un bosque y emplearlos en determinada cabaña para ganar la partida. Aparecieron animales zombies que se desplazaban más rápido. Escenarios como el de la oficina, en el que había que rescatar a un número determinado de supervivientes, o la expansión de las alcantarillas, que nos permitía desplazarnos por el subsuelo o emplear los túneles de metro para avanzar más rápido que con el juego base. Sumado a esto, el juego alteró algunas reglas para hacerlo más ameno, y ya desde sus inicios podíamos encontrar en el manual la recomendación de emplear estos contenidos como quisiésemos. Y al final, lo que sucedía con Zombies era que tenías una caja con incontables posibilidades por apenas 25 $, y que expansión a expansión se iba convirtiendo en un juego más elaborado, variado y divertido. Es necesario señalar que llegó a convertirse en un juego que podía ser competitivo, colaborativo y que inclusive contenía reglas para que un jugador hiciese de máster llevando a los zombies. Todo era posible, hasta eliminar de los mazos las cartas de puteo entre jugadores y dejar tan solo los eventos o las armas, moldeable al máximo. Uno de sus puntos más destacables, y algunos vais a flipar, tenía que ver con su estupendo apartado artístico, tanto de las losetas, cuyos escenarios me parecen geniales, como de sus cartas y de sus míticas portadas. Y es que, detrás de estas postales, siempre se ha encontrado nada más y nada menos que Dave Akians, al que cuesta situar dentro de este trabajo, ya que es ultra conocido por ser uno de los máximos responsables y artífices de obras como Bob Esponja y Dora la Exploradora. Y por eso mismo decía que algunos ibais a flipar, porque es tan extraño que inquieta. Pero la verdad es que el trabajo que ha hecho en Zombies es, a la par que magnífico en temas de calidad artística, muy divertido, porque sus cartas parodian clichés del cine, de los cómics y de multitud de productos culturales de los 80 y de los 90, y con ese gran desempeño le aportó al juego la imagen tan impactante, pero tan de serie B, que lo define. Es cierto que se trata de un juego simplista, con losetas que no paran de moverse, con tokens demasiado minúsculos y con partidas que se pueden hacer muy largas si no empleamos la regla de los 2 dados de movimiento y si no apartamos algunas cartas de puteo. No todas, que algunas son magníficas. Pero no menos cierto es que pese a sus limitaciones, es un juego de culto por todo aquello que puede llegar a ofrecer, por ser perfecto como entrada al mundo de los juegos de mesa americanos y por tener una asequibilidad que a día de hoy se empieza a echar de menos en el mercado. Actualmente lo podéis adquirir a través de la propia página de Twilight Creations, ya sea por separado o con sus 15 expansiones y otros extras en una estupenda Big Box. Además de haber aparecido una versión celebración por el 20 aniversario, pese a tener 23 en realidad, que cuenta como un juego base muy expandido frente al original. Por desgracia, si no es mediante importación, hoy es bastante difícil encontrarlo por otros cauces, ya que desde 2018 dejó de distribuirlo Edge y otras empresas de terceros en territorios de todo el mundo. En mi opinión, Zombies tiene más alma y más posibilidades que muchos productos que se vanaglorian de cuestionables virtudes, y me parece una obra de la que uno puede sentirse orgulloso sin ningún tipo de complejo. Claro que esto es solo mi opinión, la de alguien que empezó con esta afición en los 80, donde por falta de juegos tenías que apañar lo que poseías y exprimirlo hasta que funcionase. Para finalizar, simplemente añadir que en 2008 apareció Humanos, un juego independiente que también sirve como expansión, en la que los jugadores esta vez son zombies que deben comerse a los humanos. Si bien es curiosa y tiene su punto, he de admitir que no resulta tan genial como el original, pese a que sus 3 expansiones la mejoran bastante. Y dicho esto, no me queda más que despedirme y daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!